Ignacio, uno de los padres de la iglesia, citó el Evangelio de Mateo alrededor del año 110 después de Cristo. Quizás también había sido citado en la primera epístola de Clemente unos 15 años antes. Por lo tanto, no pudo escribirse mucho después del año 90 después de Cristo. La mayoría de los eruditos de la alta crítica proponen una fecha cercana, no mucho antes del año 90, basados en las mismas razones que los llevaban a negar que Mateo sea el autor. Debido a que algunos textos del Evangelio parecen indicar que el autor tenía conocimiento de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, se considera inviable una fecha anterior al año 70 después de Cristo. Pero dejando de lado el prejuicio que lleva a rechazar que Jesús hubiera podido anticipar la caída de Jerusalén, las pruebas a favor de una profecía a posteriori del hecho de no son tan claras como algunos proponen. Por ejemplo, en el primer lugar, las palabras de Jesús en Mateo 22, 7 y 24 y 15 son de carácter tan general que uno rápidamente se da cuenta de que no implica que el autor tuviera conocimiento de la destrucción de Jerusalén como en el hecho. Y en el segundo, algunos episodios del Evangelio de Mateo presentan un escenario previo del año 70 después de Cristo, lo cual hubiera requerido algún tipo de aclaración por parte del autor si el templo ya hubiera dejado de existir por la discusión sobre el impuesto del templo. Por lo tanto, no existe razón para negar la posibilidad de que el Evangelio se escribiera antes del año 70. Según Mateo se escribió mientras Pedro y Pablo se estaban predicando en Roma, por lo cual remontaría al menos las versiones más antiguas hasta alrededor del año 60 después de Cristo, suponiendo que la información de Ireneo provenga de una tradición confiable. Desconocemos la fecha exacta de la composición de Mateo, pero parece razonable ubicarla en la década del año 60. Varios temas sobresalen en el libro. Mateo demuestra el derecho de Jesús ser rey de Israel. El conflicto entre Jesús y los fariseos surge frecuentemente al unirse ellos a los saduceos, con quienes no estaban muy de acuerdo, para rechazar lo que Cristo decía. El libro comienza con un prólogo largo y en lo cual Mateo introduce al Mesías como rey. El cuerpo principal del libro se organiza alrededor de los 5 discursos principales que Jesús pronunció. Estos son puntos de observación acerca del rey y tiene 2 partes, un discurso acerca de la verdad y una demostración de la verdad. La transición entre las partes es marcada por la frase cuando Jesús terminó. Por lo tanto, es importante que nosotros analicemos este libro, los contenidos y a dónde nos quiere llevar este libro, qué es lo que nos enseña, qué es lo que Cristo enseñó y cómo debemos caminar en él. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo tiene 81 predicciones específicas en 278 versículos de los 1067 que contiene el libro. Mateo tiene 47 citas del Antiguo Testamento, por lo cual se le denomina que el libro contiene 26% de profecía. El lugar donde apareció esa tremenda agonía fue un lugar que se llamaba Getsemaní. El nombre significa prensa de olivas. Allí comenzó el Señor su pasión. Allí pudo a Dios herirle, prensándole para que él saliese aceite nuevo para todos los creyentes. La compañía que tuvo consigo cuando estaba en la agonía. Pero ahora tomó consigo hasta el huerto a todos sus apóstoles, excepto Judas, que para entonces ya tramaba su traición. De ellos tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan para ir en estos al rincón del huerto donde iba a sufrir la agonía. Dejó a los demás a cierta distancia diciéndoles: sentaos aquí mientras voy a orar allá. Cristo se fue a orar solo, aunque acababa de orar en compañía de sus discípulos, los que nos habla Juan 17:1. Tomó consigo a los mismos 3 que habían sido testigos de la gloria de su transfiguración, para prepararlos así para ser testigos de su agonía. Los mejores preparados para sufrir con Cristo son los que por fe han contemplado su gloria. Si esperamos reinar con Él, ¿por qué no habremos de sufrir con Él? Comienza la agonía. Comenzó a entristecerse, en sentirse gran angustia. Se le llama agonía en Lucas 22:44, es decir, conflicto. No se trataba de ningún dolor corporal o tormento del exterior, sino que era un tormento interior, como en Juan 11:33 nos dice. Se estremeció interiormente.
Las palabras usadas aquí son muy enfáticas. Comenzó a estar sumamente triste, en gran consternación, y sentía sobre sí como un peso de plomo que le abrumaba. Ahora, ¿y cuál era la causa de ello? ¿Qué le pudo poner tal agonía? ¿Por qué te abates, Jesús bendito? ¿Y por qué te turbas? Lo que dice el Salmo 42, verso 11. De cierto, no era por desesperación ni por desconfianza en su padre, mucho menos por estar en conflicto con él. Así como el padre le amaba porque ponía su vida por sus ovejas, así también él estaba enteramente sumiso a la voluntad del padre en todo ello. Pero estaba empeñado en el conflicto, en un conflicto con los poderes de las tinieblas, como la insinúa en Lucas 22, 53. Según había dicho en Juan 10, 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Así pues, se lanza decidido a la batalla. Actuó como el Padre me mandó. Levantado, dice, y vamos de aquí. Isaías 59, verso 18, nos describe a Cristo cuando va a llevar a cabo salvación, como un campeón que lucha por lograr presentar su nación. Por lo tanto, Jesucristo fue sumiso a la voluntad de su Padre y él obedeció a todo lo que el Padre le envió. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que nos quiere decir el Señor este día. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 42 y mencionaré 2 puntos. Número 1, sumisión a la voluntad divina. Número 2, lleva el conocimiento espiritual. Su tema es Cristo, el ejemplo perfecto de sumisión. Veamos el primer punto. Sumisión a la voluntad divina. Veamos lo que nos dice el Salmo 40, verso 8. La Biblia dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, sacrificio y ofrenda no te agrada, dijo el salmista David. Los rituales religiosos en los días de David incluían el sacrificio de animales en el tabernáculo. David dice que esos actos carecían de significado a menos que se hicieran por las debidas razones. En la actualidad, a menudo llevamos a cabo rituales como ir a la iglesia, tomar la comunión o diezmar. Estas actividades están vacías sin nuestras razones para hacerlas y son egoístas. Dios no quiere esos sacrificios y ofrendas sin una actitud de entrega a Él. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios. Asegúrese de obedecer y servir siempre a Dios, que es lo que Él desea. Ahora, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús manifestó esta actitud de obediencia y servicio a Dios. En realidad, vino como los profetas predijeron, proclamando las buenas nuevas de la justicia de Dios y su perdón por los pecados. También se cita en Hebreos 10:5 al 10, aplicándolos a Jesús. David dijo que hablaría acerca de la fidelidad y salvación de Dios en quienes le rodeaban. Cuando sentimos el impacto de la justicia de Dios en nuestra vida, no podemos mantenerlo oculto, sino que queremos contarles a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Si la fidelidad de Dios ha cambiado su vida, no sea tímido. Es natural contarles a otros las buenas ofertas que encontramos en un negocio o recomendar un buen doctor, o asimismo debemos actuar con naturalidad al proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ahora, las oraciones también es esencial para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, es importante estar en clamor, en oración. Veamos lo que nos dice el Salmo 143, verso 10. La Biblia dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David presenta como argumento el infortunio terrible de su caso. Si Dios se apartara de él, pero la noche de angustia y de desaliento terminará en una mañana de consuelo y alabanza. David pide ser iluminado con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta es la primera obra del Espíritu Santo. El hombre bueno no pide el camino en que sea más placentero andar, sino enséñame a hacerlo.
Quienes tienen al Señor como Dios, tienen su Espíritu como guiador. Son guiados por el Espíritu. Ruega ser vivificado para hacer la voluntad de Dios. Pero debemos buscar especialmente la destrucción de nuestros pecados, que son nuestros peores enemigos, para que seamos siervos de Dios con devoción. David estaba perdiendo la esperanza, lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión. En ocasiones nos sentimos atrapados de una depresión que cada vez más intensa y no podemos salir de ella. En esos momentos podemos ir ante el Señor al igual que David y expresar nuestros verdaderos sentimientos. Entonces Él nos ayudará a recordar sus obras, a alcanzarlo, a confiar en Él y a decidir hacer su voluntad. David oró que le enseñaran a hacer la voluntad de Dios, no la suya. Una oración por la dirección se centra en uno mismo si no reconoce el poder que Dios tiene para envolver o encauzar nuestras vidas. Pedir que Dios nos restaure nuestra prioridad despierta la mente y aviva la voluntad. Ahora, otra cosa, lo que establece una relación divina es el obedecerle al Señor siempre y caminar haciendo su voluntad. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 12, verso 50. La Biblia dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Los capítulos 12 y 13 son fundamentales para entender el Evangelio de Mateo, porque nos lleva al momento decisivo en el ministerio de Jesús. En el capítulo 12, la incredulidad de Israel con el pecado imperdonable de rechazar su Mesías. El capítulo 13 continúa la respuesta de Cristo en esta incredulidad. Esta blasfemia a través de los líderes religiosos en el capítulo 12 es vista por Jesús como el rechazo oficial de que Él era el Mesías. Después, prudentemente volvió a ellos. Como consecuencia, Jesús encontró el gran reto pedagógico de la primera enseñanza que sus discípulos cercanos encontraron sobre este cambio y luego las multitudes que lo siguieron a Él. Alabado sea Cristo. Sus seguidores enfrentaron el problema de que cómo Él podría ser el Mesías si había sido rechazado por los líderes y cómo eso afectaría el programa del reino. Para explicar aquellos problemas monumentales, Jesús volvió al método parabólico. La parábola se distingue de una alegoría en que ésta enseña básicamente una verdad central que podría ser reforzada por varios puntos en la historia. La prédica de Cristo era simple y familiar y adecuada para sus oyentes. Su madre y sus hermanos estaban dentro y deseándoles oírle. Frecuentemente los que estaban más cerca de los medios de conocimiento y de gracia son los más negligentes. Somos buenos para descuidar lo que pensamos que podemos tener un día, olvidando que el mañana no es nuestro. Ahora, a menudo nos topamos con obstáculos a nuestra obra de parte de amigos que nos rodean, sacados de los cuidados por las cosas que esta vida, las preocupaciones de nuestra alma. Cristo está tan dedicado en su obra que ningún deber natural o de otro índole lo aportaba de ella. No se trata que solo del pretexto de la religión, no. Seamos insolentes con los padres o malos con los padres, sino que el deber menor debe quedar a la espera mientras que se hace el mayor. Dejemos a los hombres y aferrémonos a Cristo. Miremos a todo cristiano en cualquier condición de vida como hermano, hermana o madre del Señor o la gloria. Amemos, respetemos, seamos amables con ellos por amor a Él, siguiendo su ejemplo. Es importante que así de esa manera podamos someternos a la voluntad de Dios, conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, veamos el segundo punto. Lleva al conocimiento espiritual. Hacer la voluntad de Dios nos lleva al conocimiento espiritual. Pero veamos lo que nos dice Juan capítulo 7, verso 17. La Biblia dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La declaración de Jesús indica que no recibía su enseñanza de los rabinos, tampoco la producía él mismo. Al contrario, sus enseñanzas venían directamente de Dios. Cuando él dijo, la voluntad conocerás. Ahora, la verdad solo se imparte al corazón dispuesto. Dios imparte la verdad de acuerdo con nuestra habilidad para recibirla. Es verdadero. Bueno, la prueba de un maestro que sí entrega el mensaje de Dios. Jesús dio el mensaje de Dios también a Moisés. Los líderes religiosos estaban rompiendo la ley de Moisés al tratar de matar a Jesús.
Ahora, los fariseos pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de las reglas meticulosas que habían agregado a la ley de Dios. La acusación de Jesús de que no guardaban la ley de Moisés los hirió profundamente su corazón. A pesar del pomposo orgullo propio y del que sentían por sus reglas, ni siquiera llegaban a cumplir con su religión legalista, pues vivían muy debajo de lo que requería la ley de Moisés. El homicidio sin duda iba en contra de la ley. Los seguidores de Jesús debían hacer más que lo que demanda la ley moral, y esto no se logra con añadiduras a su requisito, sino yendo por encima y por debajo de los simples permisos y provisiones de la ley para llegar al espíritu de la misma. Los que procuran conocer la voluntad de Dios y cumplirla sabrán en forma intuitiva que Jesús dijo la verdad con respecto a su persona. ¿Ha escuchado alguna vez a oradores religiosos y se ha preguntado si decían la verdad? ¿Cómo debemos saberlo? ¿Cómo debemos probarlo? Bueno, veamos 2 puntos por los cuales debemos nosotros probarlo. Punto número 1. Sus palabras deben estar de acuerdo con la Biblia, no contradecirla. 2. Sus palabras deben señalar a Dios y a su voluntad, no a ellos mismos. Se requiere de todo corazón para hacer la voluntad de Dios. Con todo el corazón se requiere. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 6. La Biblia dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Las instrucciones de Pablo estimulan responsabilidad e integridad en el trabajo. Los empleados cristianos deberían cumplir con sus tareas como si Jesucristo fuera el supervisor, y los empleadores cristianos deberían tratar a sus empleados con amabilidad y respeto. Se le ha confiado una tarea en la que debe hacer lo mejor que pueda, aunque su jefe no se encuentre. Trabaja duro y con entusiasmo. Trata a sus empleados como personas o máquinas. Recuerde, no importa para quién trabaje ni quién trabaja para usted. La única persona a la que en verdad debe querer agradar es su Padre que está en los cielos. Aunque los cristianos puedan estar en diferentes niveles en la sociedad humana, somos iguales delante de Dios. Él no tiene favoritos. Nadie es más importante que el otro. La carta de Pablo a Filemón destaca el mismo punto. Filemón, el amo, y Onésimo, su esclavo, eran hermanos delante de Dios. En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas encabezadas por Satanás, un luchador victorioso. Para contrarrestar sus ataques debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. El apóstol Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. Todo el cuerpo necesita amarse. Cuando usted lucha contra los gobernadores de las tinieblas, hágalo en la fortaleza de la iglesia, cuyo poder viene del Espíritu Santo. Ahora, las reglas de la vida diaria debemos nosotros ponerla a la voluntad de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 15. La Biblia dice así: en lugar de los cuales deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A pesar de la fragilidad humana y de la ignorancia del mañana, el hombre arrogante predice el curso de su vida. ¿Por qué es vuestra vida? O más bien, ¿qué es vuestra vida? Esta pregunta ayuda a sacar a alguien a la apatía y animarlo a rehacer sus prioridades. Neblina, dice Santiago, se usa como tinieblas, incienso y vapor. No hace referencia a la que se escoja, porque todas son transitorias y se van en un momento. Comparado con la eternidad, el lapso de nuestra vida parece insignificante. Ahora, la orden no significa adicionar la frase total si el Señor quiere a todo lo que una persona dice. No, hacer tal cosa podría llegar a ser otra forma de jactancia. Al mismo tiempo, la conducta y los planes de una persona deberían demostrar la dependencia del Señor. Él podría establecer la paciencia en medio de la tribulación, lo que es una necesidad más grande que lograr nuestras metas. Es bueno tener metas, pero las metas no pueden decepcionar nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos.
¿Qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años a usted? ¿En un año más? ¿Mañana? ¿Cómo reaccionaría si Dios interviniera y modificara sus planes? Planifique por adelantado, pero no se aferre mucho a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca le decepcionará. Ahora, la vida es corta porque por mucho que vivamos, nos engaña al pensar que tiene mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con sus seres queridos o hacer lo que usted sabe que debe hacer. Viva para Dios hoy. Luego, sin que importe cuánto dure su vida, habrá cumplido con el plan de Dios que tenía para usted. Ahora, debe de vivir como si fuera el último día de su vida. Debe de seguir los pasos del Señor. Debe de caminar de acorde a la voluntad de Dios. Y deja que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Porque si así lo hace, yo quiero decirle que caminará en la voluntad de Dios y usted caminará sumiso, como el ejemplo perfecto a seguir que se llama Jesucristo, que fue sumiso a su Padre. Yo quiero culminar, pero no antes que vayamos a entender este punto. Surge una pregunta. ¿Qué se debe primero hacer para caminar en la voluntad de Dios? Primero debemos conocer cuál fue el propósito de Jesús por el cual llegó a la tierra y su enseñanza. Veamos lo que hizo. Una vez más Jesús hablaba a sus discípulos de su victoria sobre la muerte y del futuro de ellos con él. Las siguientes horas traería una aparente derrota, pero pronto experimentarían el poder del Espíritu Santo y serían testigos del fantástico esparcimiento del mensaje del Evangelio. Y un día todos estarían juntos otra vez en el nuevo reino de Dios. Todos los discípulos manifestaron que estaban dispuestos a morir antes que abandonarlos. Pocas horas más tarde, sin embargo, huyeron. Hablar es fácil. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones son solo insignificativas cuando se prueban en el crisol de la persecución. ¿Cuán sólida es nuestra fe? ¿Tiene suficiente firmeza para resistir una prueba intensa? Jesús sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba, en que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero en su naturaleza humana todavía batallaba. Por causa de las angustias él sufrió. Puede entender nuestro sufrimiento. Su fuerza para obedecerle vino de la relación con Dios al Padre, al que es también la fuente de nuestra fortaleza. Jesús no se rebelaba contra la voluntad de su Padre cuando pidió que sí, era posible que lo librara de la copa. Al contrario, reiteró su deseo de que se hiciera la voluntad de Dios al decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su oración nos revela su terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte que ya tuvo que pagar personalmente por los pecados y experimentar la separación de Dios. El Hijo de Dios Inmaculado tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la separación. En tiempos de sufrimiento, a veces nos gustaría ver el futuro o entender el porqué de nuestra angustia. Jesús sabía lo que le esperaba y sabía por qué. Con todo, su batalla fue intensa, más dislocadora que cualquier otra batalla anterior. ¿Qué se necesita para poder decir, hágase su voluntad? Se necesita confianza en los planes de Dios, oración y obediencia en cada paso del camino. Jesús usó la somnolencia de Pedro para poner al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar. Estar alerta es estar consciente de las posibilidades de tentación y ser sensibles a las sutilezas y estar equipados para la batalla. Porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables, no la podemos resistir solo. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás. Las primeras palabras de Jesús a Simón Pedro fueron, venid en pos de mí. Las últimas dijo, sígueme tú. Entre esos dos desafíos, nunca falló en cuanto a seguirlo en cada paso del camino, aun cuando con mucha frecuencia tropezaba Pedro.
Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. No llegó a ser una persona perfecta, pero nunca dejó de ser Simón Pedro. Nos podemos preguntar, ¿qué vio Jesús en Simón que lo llevó a saludar a este nuevo discípulo en potencia con un nuevo nombre, la roca? Pedro, el impulsivo, no actuaba con una roca la mayor parte del tiempo. Pero cuando Jesús escogió a sus seguidores, no buscaba modelos, buscaba gente real, fiel, que fuera capaz de obedecer. Personas que su amor podía cambiar y luego enviarlas para comunicar que su aceptación estaba al alcance de cualquiera, aún de los que fallaban a menudo. Podríamos preguntarnos, ¿qué ve Jesús en nosotros que nos llama a seguirle? Pero sabemos que Él aceptó a Pedro a pesar de sus fracasos. Pedro siguió adelante haciendo mayores cosas para Dios. Y ahí podemos aprender muchas cosas de la vida. Por ejemplo, en esta historia podemos ver las lecciones de la vida, lo que nos enseña Jesucristo, lo que nos enseña el Señor. Por ejemplo, podemos ver 3 puntos importantes que nos enseña esta vida. Por ejemplo, el entusiasmo tiene que responderse con fe y con comprensión, si no fracasa. Otro punto, la fidelidad de Dios puede compensar nuestra infidelidad más grande. Otro punto, es mejor ser un seguidor que fracasa que uno que fracasa al seguir. Pero hay otros puntos. Jesucristo nos enseña con la historia, con la vida que Él vivió. Y podemos nosotros comprender muchas cosas en las últimas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. El Señor dijo en la cruz 7 palabras y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, punto 3, mujer, he aquí, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26 y 27. 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. 5, dijo estas palabras, tengo sed. Juan 19:28. 6, dijo, consumado es. Juan 19:30. 7, último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Las declaraciones que Jesús hizo desde la cruz vinieron a ser tesoros para todos aquellos que han venido siguiéndole como Señor. Demuestran su humanidad y divinidad. Estas palabras también capturan los últimos momentos de todo lo que Jesús recorrió para ganar nuestro perdón. Ahora, ¿de qué manera está Jesús entre nosotros? Con los discípulos estuvo cara a cara hasta que ascendió al cielo y luego por medio del Espíritu Santo, lo que nos dice Hechos capítulo 1 verso 4. El Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús que nunca los abandonaría. Jesús continúa estando con nosotros hoy por medio del Espíritu Santo. Las profecías y la genealogía del Antiguo Testamento en el libro de Mateo presentan las credenciales de Jesús como rey del mundo, no como el líder político o militar que los discípulos inicialmente esperaban, sino como un rey espiritual que puede vencer toda maldad y reinar en el corazón de cada persona. Si rechazamos servirle fielmente como rey, somos súbditos desleales, dignos de ser desterrados del reino. Debemos dar a Jesús el lugar de rey en nuestra vida y adorarle como nuestro Señor, Rey y Salvador. Debemos hacerlo así de esa manera, porque así podremos caminar en la voluntad de nuestro Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Podemos caminar de esa manera. Podemos correr la carrera con paz, con alegría, con la visión bajo su misión. Y tenemos el ejemplo a seguir. Cristo, el ejemplo perfecto de sumisión. Él fue sumiso a su Padre
Y nosotros, la iglesia, debemos ser sumisos a Jesucristo, no trayendo ideas paganas, no trayendo ideas que no son así, sino llevar la idea de Cristo, lo que nos enmarca la Biblia, la palabra del Señor nuestro Dios. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda que debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan aterrador, en estos tiempos llenos de herejía, debemos estar firmes en la palabra del Señor. Debemos estar firmes en la verdad de nuestro Dios y que nadie nos pueda mover. Quiero mencionar el interrogante. ¿Está usted dispuesto a seguir a Jesús y hacer su voluntad aun cuando a veces falla? Si está usted dispuesto a seguir a Jesús, eso quiere decir que usted es sumiso a la voluntad de Dios. Y si usted es sumiso a la voluntad de Dios, mi amigo, mi hermano, usted llegará a la meta final, a heredar la vida eterna que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo. Tenemos que alabar al Señor en nuestro corazón, en nuestra alma. Tenemos que bendecir su santo nombre, porque Él es nuestra porción, Él es nuestro Dios. Y debemos toda la iglesia, los que se llaman cristianos, estar sumisos a la voluntad del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos sumisos a su verdad, a su palabra, que es la verdad, y tomemos de Él y bebamos de esa copa y comamos de ese pan que descendió del cielo, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores.